Bueno, buenas tardes. La idea de esta conferencia, de estas discusiones que se han venido adelantando desde el día de ayer, es tratar de discutir, digamos, unos componentes dogmáticos en la manera como se hacen los ejercicios de imputación dentro de lo que se ha venido adelantando, por la Fiscalía General de la Nación, como ustedes lo han escuchado en el día de ayer y en el día de hoy, y es precisamente los retos dogmáticos que nos plantea la justicia transicional y precisamente lo que se ha venido desarrollando por la jurisprudencia constitucional y por la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y cómo efectivamente, digamos que la normatividad penal, el Código Penal nuestro, el artículo 29 y 30, que son los que establecen las reglas de autoría y participación, han tenido que venir ampliando su margen de acción precisamente para poder cumplir con los retos de las nuevas imputaciones que se tienen que hacer en materia de macrocriminalidad y en materia de crímenes de sistema. Y se encuentran ustedes que desde hace, digamos, unos 15 años, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha venido abriendo las compuertas para que nuevas teorías y nuevos criterios nos ayuden a determinar efectivamente cómo pueden hacerse estos ejercicios de atribuibilidad penal. Tenemos el tema, por ejemplo, pues de que ya las tradicionales formas de autoría directa, de autoría mediata y de coautoría han venido cediendo por temas como la coautoría imprudente, como la teoría pues mediata a través de aparatos organizados de poder, y como estas nuevas figuras que no estaban establecidas en la normatividad penal tradicional, las figuras tradicionales, han tenido que ir cediendo para que a través de la construcción jurisprudencial se puedan traer nuevas formas de imputación. En ese sentido tenemos nosotros que el fenómeno que se está desarrollando actualmente en Colombia, todos los fenómenos de las organizaciones criminales y de lo que efectivamente quiere hacer actualmente la Fiscalía, de tratar de ubicar modelos de doble imputación, como lo ha señalado el Fiscal General de la Nación, ha obligado efectivamente a que pensemos cómo ha sido la evolución de los ejercicios de imputación en materia también de justicia transicional y cómo quieren tratar de llevar estos modelos dentro del enfoque transicional a los modelos del derecho penal ordinario. Digamos que lo primero que tenemos, digamos, de la propuesta que se trae en esta ponencia es tratar de que se salgan de todos los criterios naturalísticos en la manera como se ha venido imputando. O sea, tratar de que ya los fenómenos naturalísticos se vayan superando en materia penal y podamos ya encontrarnos en los fenómenos de la normativización, que con criterios de normatividad podemos explicar todos los fenómenos delincuenciales y nos ayude efectivamente dentro del espectro de la justicia transicional. Digamos que las tres formas de autoría en materia transicional que se han trabajado según la jurisprudencia que hemos revisado, sobre todo la jurisprudencia de justicia y paz y la jurisprudencia de parapolítica, ha sido efectivamente la famosa teoría de los aparatos organizados de poder. Ustedes saben que esta teoría, que fue, pues que su máximo, pues el creador ha sido Rothschild, y que es la teoría que ha sido acogida unánimemente por la jurisprudencia colombiana después de haber superado otras formas de imputación como era la coautoría, inclusive como fue en su momento la determinación, ha marcado un derrotero y efectivamente de las falencias que tenemos en esta teoría, de las críticas que se le han hecho, es muy probable que en este momento se tengan que abrir dentro de la jurisprudencia otros escenarios para que se puedan hacer mejores ejercicios de imputación, porque la autoría mediata a través de aparatos organizados de poder viene presentando una serie de falencias que han sido resueltas en el desarrollo de su aplicación, pero que efectivamente en estos ejercicios que se están realizando actualmente dentro de los procesos de justicia y paz se empiezan a ver las falencias de las críticas efectivamente que se le han realizado a la teoría de los aparatos, a la autoría mediata a través de los aparatos de poder. Digamos que ustedes conocen, como lo han explicado en estas conferencias, pues que efectivamente la autoría mediata
tradicional, la que es a través del error y a través de la coacción, pues efectivamente parten de la premisa de que el instrumento no responda penalmente. Y a través de esta teoría, pues efectivamente se viene a abandonar por un lado lo correspondiente a el principio de responsabilidad. ¿Por qué el principio de responsabilidad? Porque por un lado, nosotros tenemos que frente al autor mediato, el instrumento, o sea, el autor inmediato, el ejecutor material, viene a responder. Pero por el otro lado, dentro de la teoría mediata tradicional, la base, digamos, ontológica, porque eso en cuanto a ustedes, que esta teoría de los aparatos organizados tiene elementos ontológicos y también tiene, por otro lado, elementos normativos, pues efectivamente hace que un instrumento en la tradicional no responda y que, digamos, la construcción metodológica por la cual se ha hecho la teoría de la autoría mediata no logre efectivamente responder por ese abandono del principio de responsabilidad. El otro tema bastante complicado que ha existido es el tema de la fungibilidad. Ese criterio de la fungibilidad ha tenido, digamos, varias falencias y varios vacíos. Efectivamente, ¿por qué? Porque la idea, digamos, de la fungibilidad y del automatismo, como lo explica Rotzin, ha venido desencadenando, precisamente para fundamentar metodológicamente la responsabilidad del autor mediato, ha venido efectivamente teniendo complicaciones cuando el autor, el ejecutor material, no es intercambiable. Hay casos en donde el ejecutor material no es intercambiable, digamos, dentro de lo que nosotros consideramos en la estructura o en la organización, para que los designios o las órdenes que realice el autor mediato efectivamente se vayan a cubrir, se vayan a cumplir inexorablemente, precisamente porque pueden haber ejecutores materiales que sean especialistas en ese tema. Entonces, digamos que lo que es la autoría mediata, con todas las dificultades, digamos, dentro de la construcción metodológica que tiene, ha permitido abrir otros fenómenos que podríamos, y que ya la Sala Penal de la Corte Suprema son criterios no son criterios tan novedosos dentro de la jurisprudencia, y es tratar de fundamentar la responsabilidad del superior a través de un modelo de imputación que sea netamente normativo. Y en ese modelo de imputación, aprovechando que la semana pasada estuvo de visita acá en Colombia el profesor Jacobs y que tuvo la posibilidad de explicar las críticas que también ha tenido ese modelo de imputación puramente normativa, parte de que nosotros podamos predicar del superior militar una posición de garante. Y esa posición de garante que tradicionalmente hemos entendido acá en Colombia y que ya ha sido utilizada en la famosa tutela donde se definió la jurisdicción, quién iba a ser, la famosa sentencia constitucional, la 1184 de la Corte Constitucional, donde se definió si el general Uzcategui iba a ser investigado en la justicia ordinaria o iba a ser investigado en la jurisdicción militar. Efectivamente empezó, digamos, esta sentencia, que es la sentencia Hito en Colombia en materia de funcionalismo, empezó a hablar de la posición de garante del superior militar dentro del marco jurídico. Y esa posición de garante del superior militar está dentro del ámbito de competencia institucional que se fundamenta efectivamente en los deberes positivos y en el sinalatma que hay de la solidaridad y de la evitación de afectación a los bienes jurídicos, donde nos abre el camino para los delitos de infracción de deber. Y por el otro lado, la pregunta que se hace Justicia y Paz y la pregunta que se ha venido haciendo la jurisprudencia es si se puede aplicar el tema de la posición de garante para máximos responsables de grupos armados ilegales, o sea, para jefes de grupos paramilitares, jefes de bloque. Y en ese sentido podríamos predicar, digamos, con la misma línea argumentativa, frente ya no al ámbito de competencia institucional, sino al ámbito de competencia organizacional, que estos máximos responsables, estos comandantes militares de bloques paramilitares, se les puede predicar efectivamente una posición de garante, pero no se puede hacer una posición de garante a partir de una fundamentación de deberes positivos o de ámbitos de competencia institucional, porque no están dentro del Estado y no podría equipararse a deberes o posiciones o fuentes que se encuentren dentro de la Constitución o la ley. Tendría que ser una fundamentación a partir de ámbitos de competencia por organización, bajo el sinalatma, bajo la reciprocidad de deberes negativos, de responsabilidad
por los propios actos y por la afectación de otras organizaciones. Entonces, des en cuenta, doctores y doctoras, que de esa manera podríamos tener una sistemática más coherente en materia dogmática, sin tener esas falencias, digamos, causalistas o naturalísticas que tiene la otra teoría. Del ámbito de organización, por la creación de una fuente de riesgos, cuando se está dentro de la creación del grupo paramilitar o en desarrollo del grupo paramilitar, podría predicarse que tiene la posición de garante por competencia, por organización. Ya lo importante no va a ser si el comandante realiza, si la estructura armada actúa bajo acción, bajo comisión o bajo acción. Lo importante va a ser establecer la competencia, la fundamentación de la competencia. Y si volvemos nosotros a pensar en los ámbitos de competencia institucionales de la sentencia de Uzcategui, se dan cuenta ustedes que ahí la fundamentación fue a partir de fuentes de medidas jurídicas dentro del tráfico. Pero si nosotros vamos a equiparar con el tema de ámbitos de competencia por organización de comandantes militares de facto, tendríamos que hablar efectivamente de esos deberes negativos por la creación de una fuente de riesgo. Lo que significaría que una vez creado la fuente de riesgo, una vez creado todo el aparato, toda la maquinaria que está concertada efectivamente para hacer todo este tipo de realizaciones de delitos de sistema, pues podríamos decir que todos los modelos de imputación van a ser de una manera más sencilla de imputar a ese máximo responsable y no tendríamos que forzar efectivamente la teoría de los aparatos organizados de poder. Esta teoría puede tener dificultades, ustedes saben que finalmente, digamos, dentro de esta concepción puramente normativa, tendríamos que decir que el superior militar de facto es coautor. Entonces inmediatamente ustedes van a decir, pero si el Código Penal exige para la coautoría que haya un aporte en la fase ejecutiva, después de, ustedes saben que concurre el plan común, pues la crítica puede ser subsanada precisamente, como lo explicaba la semana pasada el profesor Jacob, porque mientras que el superior militar siga ostentando mando dentro de la organización, se va actualizando su aporte en la fase ejecutiva. Entonces, den cuenta ustedes que desde esa perspectiva podríamos efectivamente empezar a generar ejercicios de imputación a partir de la posición de garante. Y sería mucho más fácil en contextos de macrocriminalidad, en contextos donde se están, como ustedes escucharían esta mañana al profesor Ramelli o en el día de ayer al profesor Inestrosa, efectivamente en la construcción de los patrones de macrocriminalidad y sobre todo en los temas de violencia basada en género, donde no es tan sencilla la construcción efectivamente de una política como sí ha ocurrido con el tema paramilitar, cuando en las audiencias de imputación logran construir el tema de la política y vienen a descender con el tema de las prácticas. Desen cuenta ustedes que, por ejemplo, en los temas de violencia basada en género no tendríamos que forzar la autoría mediata, sobre todo para los temas de omisión, porque con la posición de garante, con los criterios normativos, no tendríamos necesidad de descifrar si es omisión, si es comisión, porque efectivamente tanto los delitos de comisión por omisión o tanto los delitos de comisión ordinarios, pues podríamos hacerlos de una manera efectivamente. ¿Por qué? Porque al generar la fuente de riesgo, al generar todas estas conductas de precedencia antijurídica, dentro de un injusto que podríamos hablar ya, un injusto más de organización, podríamos empezar a hacerle efectivamente toda la atribución de imputaciones de todos los delitos que efectivamente genere la organización, a pesar de que efectivamente el superior militar de facto no tenga un conocimiento expreso, sino un conocimiento efectivamente potencial. No tendríamos, digamos, que ir a las formas, digamos, de imputación de otros modelos, sino que tendríamos que hacerlo a partir de esa misma línea. Entonces, la Sala Penal de la Corte Suprema, las revisiones que hemos realizado de las pocas sentencias que han salido de Justicia y Paz, pues ha estado matriculada efectivamente con la teoría de los aparatos organizados de poder, pero se da cuenta efectivamente uno cómo se forza y se forza y se forza y se forza la teoría de Rothschild hasta el punto en que efectivamente genere
todos los rendimientos que se busca que genere, pero cómo podríamos plantear otros modelos de imputación. Ahora, dentro de los modelos de imputación, digamos, ese es el objetivo de estos minutos de discusión, no tenemos que matricularnos ni en esta teoría ni en la otra. Se pueden generar ámbitos y por eso construcción de modelos de imputación. Podríamos construir para ciertos hechos, no entender ya los hechos, digamos, de la organización paramilitar como una sumatoria de hechos individuales, sino tratar de construir un solo hecho y podríamos de ahí inferir efectivamente los ámbitos de imputación, lo que nos podría generar mayor coherencia dogmática y no mayor refuerzo frente a las otras teorías. Pero cuando se analiza, digamos, las sentencias de justicia y paz, uno ve que se habla solo de la autoridad mediata y a partir de ahí se han resuelto todos los ejercicios de imputación, cuando efectivamente pueden utilizarse también las tradicionales formas de coautoría de nuestro Código Penal o pueden acudirse a otros elementos ya puramente normativos, que es finalmente el fenómeno en el que nos encontramos actualmente en el derecho penal moderno, ¿no? Efectivamente, cada vez, si ustedes se dan cuenta, se vienen abandonando estos criterios naturalísticos y vamos ya pensando más en ámbitos de competencia, vamos abandonando más efectivamente temas de causalidad naturalísticos para pensar ya en temas efectivamente de imputación, donde podemos pensar más que todo en los deberes y pensar más bien en las competencias, y a partir de esas competencias y de esas posiciones jurídicas y vínculos que tenemos con los distintos bienes jurídicos a proteger, podemos generar ya ámbitos de atribución de responsabilidad que no nos generen esas dificultades y esos problemas. Eso es, digamos, más o menos lo que se quería presentar. Es muy importante también, doctores y doctoras, pensar un poco en las interpretaciones que se le hacen pues, a la normatividad del Estatuto de Roma. Digamos que la jurisprudencia también constitucional revisada en esta semana sobre el tema pues, del Estatuto de Roma en temas de autoría, cómo la Corte Constitucional ha venido efectivamente atemperando todos estos fenómenos dogmáticos del Estatuto de Roma que se plantean para que efectivamente puedan ingresar al ámbito doméstico y podamos hacer modelos de imputación donde se abarquen todos los criterios de imputación, inclusive los criterios de coautoría, los criterios de participación, y por qué también no pensar en todos los procesos, porque en justicia transicional, se encuentran ustedes que en la justicia transicional tendremos a todos estos, digamos, responsables que hacen parte del aparato organizado, pero no hemos pensado en los demás intervinientes que están siendo investigados por la justicia ordinaria. No hemos pensado en los empresarios, no hemos pensado, bueno, están los políticos, ustedes saben que se dio el fenómeno de la parapolítica, más de 50 fallos en materia de parapolítica, pero ¿cómo podríamos implantar estos modelos de imputación para aquellos intervinientes que no hacen parte del aparato organizado, digamos, entendido dentro de la estructura, y sí poder ejercer efectivamente a partir de la posición de garante unos modelos de imputación que acaben a cobijar efectivamente a todos estos responsables que, des en cuenta, hay una ausencia total, efectivamente no se encuentra gran jurisprudencia sobre esos modelos dogmáticos en esa materia. Entonces esa era la intervención. Muchas gracias.